Yo hace tiempo que estoy tratando de agarrar a Rubén Matos, un hombre que conozco hace muchos años. Lo que me ha impactado, aparte de su vida y su ministerio, es la forma en que el Señor lo usa para abrir las Sagradas Escrituras, que hoy en nuestros días es un poco extraño. Hay que buscar gente que abra bien las Escrituras. Así que para mí es un gran placer el poder tener otra vez a Rubén y Graciela, una mujer que, les digo, es tremendo, decimos en mi tierra, de fierro, que estuvo a través de todos los años y las pruebas allí sirviendo al Señor en Perú. Así que sin más preámbulos, voy a pedir al hermano Rubén Matos que pase adelante. Bienvenido a la congregación. Gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Contentos de estar acá, realmente es una bendición, una respuesta de oración. No es que me hice rogar, lo que pasa es que a veces las cosas no se dan, pero en esta oportunidad sí teníamos que pasar. Realmente para nosotros visitar esta iglesia nos trae muchos recuerdos. Primer viaje, 1986, imagínense, 38 años atrás, cuando estaban en el centro era eso, ¿no? Bueno, ahí en la iglesia, y bueno, a partir de ahí una hermosa relación con la iglesia, con los hermanos, con Edgardo, con Gloria, con todos ustedes, con el liderazgo aquí de la iglesia, con otras iglesias, pastores, y contentos, ¿no? Han pasado muchos años, pero como ha dicho Edgardo, Dios es fiel, Dios es aquel que nos sostiene. Yo siempre digo, el Señor tiene preparado una corona grande para Graciela por aguantarme todos estos años. Pero contentos y agradecidos al Señor por todo lo que Él está haciendo. Bueno, yo quiero tomar unos minutitos, antes de abrir la palabra de Dios, quiero hacerles ver unas fotos. Miren, así éramos en 1982, cuando salimos como misioneros a Chile. Hace 42 años que salimos de Argentina para servir al Señor en el ministerio de Palabra de Vida, y en aquel entonces el Señor nos llevó a Chile, luego nos llevó a México, y fue más o menos, claro, en esta época, en 1986, cuando llegamos aquí por primera vez visitando la iglesia en Toronto, y en 1992. Ahora, antes de que pases a la siguiente, ahí estaba Valeria, nuestra hija mayor, 8 años de edad, cuando llegamos a Perú, y Alejandro recién había nacido en México, en la Ciudad de México. Así que estaba recién nacido, 3 meses de edad, y llegamos a Perú para servir al Señor en ese país, y aún estamos ahí sirviéndole desde hace 32 años atrás. Y ahora sí, van a ver ustedes a Valeria, ahí tenemos a Valeria, ya toda una señora, con Derek, con su esposo y con nuestros 3 nietos, ahí disfrutando, sirviendo al Señor. Ellos han estado con nosotros 12 años como misioneros en Perú, sirviendo al Señor junto con nosotros, pero el Señor les ha traído a los Estados Unidos. Así que desde hace 2 años ellos están sirviendo a Dios en Carolina del Sur, y Derek es pastor asociado de una iglesia. Así que bueno, cuando se decidieron venir, nosotros dijimos, ¿por qué no dejan a los nietos con nosotros y ustedes se van? Pero bueno, no transaron, así que se vinieron todos, y bueno, ahí están ellos sirviendo al Señor en Carolina. Y luego tenemos a Alejandro. Alejandro partió a la presencia del Señor en el año 2011. Él estaba estudiando en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, el mismo lugar donde Graciela y yo nos conocimos. Valeria fue a estudiar también allí, y él estaba en su 2º año, con muchos planes, con muchas ilusiones, con mucho entusiasmo, preparándose para servir al Señor. Él siempre me escribía, papá, qué lindo, hay muchas ideas ahí, cosas para ir haciendo, ir implementando. Pero bueno, el Señor tenía otros planes. Y un día viernes 17 de junio 2011 recibimos una llamada diciéndonos que en un accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, cuando él salió del instituto en dirección a su iglesia local, donde hacía ministerio el fin de semana, bueno, en ese accidente Ale partió a la presencia de Dios. Y esto fue un golpe durísimo para nosotros como familia, y por supuesto, si no fuese la gracia, ¿no? La gracia de Dios, aquel que nos sostiene, aquel que nos
nos ayuda a seguir adelante. Bueno, humanamente hubiera sido imposible, pero alabamos al Señor por la vida de Alejandro, su testimonio, su amor por el Señor. Así que, bueno, tenemos una hija sirviendo a Dios aquí en la tierra con su familia y un hijo esperándonos en el cielo para estar un día nuevamente juntos alabando a Dios. Y ahora sí, algunas fotitos rápidas. Esta es la entrada. Tenemos un hermoso campamento en Perú y Dios nos ha provisto un hermoso lugar donde realizamos campamentos. Ahí ustedes van a ir viendo algunas instalaciones, canchas deportivas, seguimos a ver diferentes lugares. Este es un lugar hermoso que Dios nos ha provisto en el año 2000. Seguimos. Y todos los veranos, como ustedes saben, Sudamérica, enero, febrero es nuestro tiempo de verano. Ahí tenemos nuestras actividades, podemos seguir ahí, eventos, competencias y todas estas cosas que atraen a la juventud. Pero lo más precioso de esto, hermanos, es ver cómo jóvenes llegan al campamento, no solamente para practicar deporte, pasarla bien, tener una linda semana, sino escuchar la palabra de Dios. Edgardo ha estado con nosotros como predicador una semana de campamento hace algunos veranos atrás. Y bueno, es hermoso ver la mano del Señor obrando. Les enseñamos a volar también ahí, como ven ahí en esa foto, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, esto era fotos de pandemia, como ustedes verán. Todavía estábamos ahí aperturando nuevamente el campamento a un 50% de capacidad, pero después ya se fueron normalizando las cosas. La capacidad del campamento es de 420 personas. Tenemos lugar para 420 personas, así que tenemos un promedio de 300, 350, porque el resto son los que trabajan como equipo, como equipantes de verano. Aquí tenemos también musicales para niños, la Semana de Niños, una semana especial donde tenemos todo un programa muy bonito para ellos. Este es más o menos un grupo de acampantes que hemos tenido en una semana, otro grupo de acampantes, como les digo, más o menos. Aquí vamos a detenernos un poquito. Este es el lunes a la noche. Lunes a la noche, primer noche de campamento, se predica el Evangelio. Y compartimos la palabra de Dios con música, testimonios, la predicación del Evangelio, y es hermoso ver cómo jóvenes, primera noche, escuchan el mensaje del Señor Jesucristo y tienen la oportunidad de tomar decisión por Cristo. Otros no lo hacen esa noche, pero tienen toda la semana y tenemos los consejeros y tenemos también un tiempo especial para compartir con ellos la palabra de Dios. Y aquí también, los jueves a la noche, nuestra noche de fogata. Siempre decimos eso. Hay dos decisiones claves en la vida: poner tu fe en Cristo Jesús, confiar en Él como tu Salvador personal. Pero la otra decisión es, ¿qué vas a hacer con tu vida aquí en la tierra hasta que llegues al cielo? Porque el Señor no solamente nos quiere salvar para llevarnos con Él. El Señor nos salva para que nosotros le sirvamos, para que nosotros podamos vivir para Él mientras estamos aquí en la tierra. Y la noche de fogata es una oportunidad para dedicar nuestras vidas al Señor. En una noche como esta, Graciela y yo dijimos: Señor, aquí está nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies, todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos ser, le pertenece a Dios. Y es para Él, para su honra y su gloria. Y en una noche como esta, Dios ha levantado muchos jóvenes que hoy están sirviendo al Señor, involucrándose en la obra de Dios. Bueno, seguimos. Ahí tenemos, este es un grupo de estudiantes. Este fue hace 2 años atrás. Durante el año tenemos un programa que se llama Centro de Entrenamiento de Evangelismo y Discipulado, y los jóvenes están con nosotros durante toda la semana, durante todo el año en el campamento, estudiando la palabra de Dios. Y con ellos hacemos viajes. Esta es una presentación de teatro, Renacidos para una Esperanza Viva, y visitamos escuelas, y las escuelas están abiertas para escuchar el Evangelio, y los estudiantes están ahí. Aquí estábamos, mira, esta es una foto, presentamos la obra de Renacidos. Esta es una iglesia en Trujillo, una ciudad al norte
de Perú, y esto es también a los alumnos de ese lugar, y fue un lindo tiempo también para compartir el Evangelio. Esto fue en un yate, ahí estábamos en un bote que se llama El Evangelista, no aparece ahí el nombre arriba, pero dice ahí El Evangelista, y en este yate nos hospedábamos, porque esto fue en la selva. Y se usó el yate como un lugar de hospedaje, ahí dormíamos, comíamos, etcétera, pero de ahí salíamos de ese puerto a la ciudad de Pucallpa, que es una ciudad que está ubicada en la selva de Perú, y ahí presentábamos Renacidos, y también tenemos el show infantil, que es un programa musical con vestuario, con música, con una historia muy bonita, para predicar el Evangelio no solamente a los niños, sino también a los papás, a las personas mayores. Y ahí estamos, ¿no? Renacidos, show infantil, son herramientas hermosas para poder llevar el Evangelio de la palabra de Dios en las escuelas, en los lugares públicos. Aquí tenemos, esta foto fue tomada hace unos añitos atrás, todavía estaban por ahí Valeria, Derek y un par de matrimonios más, pero este es el equipo de misioneros que estamos sirviendo juntos ahí en Perú. La gran mayoría peruanos sirviendo al Señor en su propio país. Y algunos testimonios. Cristo es un muchacho que llegó en el 2012, drogado, una vida arruinada, totalmente sin propósito, recibió al Señor, lo invitamos para que se quede en el resto del campamento, vino al centro de discipulado, fue al Instituto Bíblico en Argentina, regresó y ahora está sirviendo al Señor en su iglesia. Un hermano, un joven que tiene una pasión tremenda para predicar el Evangelio. Y después tenemos a un joven más, Juan Carlos. Este es un testimonio tremendo porque Juan Carlos dormía en la basura. Un misionero que trabajaba con niños de la calle lo encontró durmiendo en la basura en un parque del centro de Lima, lo invitó al campamento, vino en el 2011, escuchó el Evangelio y la misma historia. Aceptó a Cristo, lo invitamos para quedarse con nosotros el resto del verano, se quedó todo el año en el centro de discipulado viviendo con nosotros en el campamento, fue a Argentina, regresó, ahora está casado, tiene una hija, sirve al Señor y es un excelente enseñador de la palabra de Dios. Y Dios lo usa de una manera muy, pero muy especial. Así que es lindo. Andrea es una chica que apreciamos muchísimo, es como una hija para nosotros, es una jovencita que perdió a su mamá de una manera trágica. Su mamá nos ayudó mucho cuando recién habíamos llegado a Perú. Y bueno, a pesar de todas estas dificultades, ella era niñita cuando llegó al campamento, recibió al Señor, siguió viniendo todos los veranos, estudió en el Instituto Bíblico también en Argentina, regresó. No está con nosotros sirviendo tiempo completo, pero ella asiste a nuestra iglesia. Y esto fue el día cuando la iglesia le ayudó con su pago para el 3er año de Instituto Bíblico. Así que fue un tiempo muy especial. Y creo que me queda una más, que es Ellen, o Poli, como le decimos, una chica también hermosísima, con un corazón tremendo para servir al Señor. De niñita llegó al campamento. Ella viene de un trasfondo bien con muy pocos recursos, una familia muy pobre. Ella fue patrocinada por un ministerio que adopta niños y les ayuda con sus estudios, con la alimentación, y ese ministerio le pagó una semana de campamento en nuestro campamento hace muchos años atrás. Así que Poli allí conoció a Cristo, tomó decisión, siguió viniendo cada verano y ahora ella es parte de nuestro equipo y está sirviendo al Señor junto con nosotros. Y creo que ahí, me parece que ahí ya estamos, ¿no? Pero hermanos, todo esto se los cuento, ¿por qué? Porque esto es lo que hacemos, esta es nuestra pasión, este es nuestro corazón, por eso estamos en Perú, por eso estamos predicando el Evangelio, ganando jóvenes para Cristo, ayudándoles a crecer en su fe y viendo cómo el Señor hace cosas preciosas para su honra y su gloria. Y yo sé que muchos de ustedes están orando por nosotros y les agradecemos también por sus oraciones y por el apoyo y la forma también práctica en que
ustedes pueden involucrarse en lo que el Señor está haciendo allí en aquel hermoso país. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias entonces. Tenemos aquí algunos minutitos por delante y yo les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a Filemón. Vamos a tomar unos minutos para considerar juntos esta preciosa carta que Pablo escribió a este hermano en la fe llamado Filemón. Y de alguna manera, lo que vamos a hacer ahora en estos minutos, a través de esta carta, es un poco lo que el Señor está haciendo, ¿no?, en la vida de tantas personas hoy día, porque Dios eso es lo que hace, transforma vidas. Y vamos a ver esto plasmado, vamos a ver esto representado en la vida de Filemón y de Onésimo. Oramos, vamos a orar al Señor y vamos a entrar de lleno al tema de esta tarde. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por también el deseo que ellos han tenido de quizás dejar de hacer lo que normalmente hacen un sábado en la tarde y tomar este tiempo para estar aquí presentes, escuchar tu palabra. Y Señor, te doy gracias por eso, gracias por esta iglesia, por el liderazgo de esta iglesia, por los hermanos y las iglesias representadas aquí. Y ahora, Señor, rogamos que tú hables a nuestro corazón y que lo que podamos escuchar nos motive a seguir avanzando, caminando cada día en obediencia a tu palabra y conforme a tu perfecta voluntad. Esto te lo pedimos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí dice la reconciliación. ¿Y saben qué, hermanos? Esta, si podríamos poner un título a la carta de Pablo a Filemón, es la carta de la reconciliación. ¿Por qué? Filemón, un hermano de la iglesia en Colosas. Si usted lee la carta de Pablo a los colosenses y Filemón, va a ver que hay muchos personajes ahí, hay muchos nombres propios que se mencionan en ambos lugares. Entonces es muy probable que Filemón haya sido miembro de la iglesia en Colosas. Y es más, la iglesia en Colosas se reunía en su casa, como vamos a ver aquí en unos minutitos. Entonces, tenemos aquí a un hermano, a Filemón. Este hermano tenía recursos, tenía una casa amplia como para que la iglesia se reuniese allí en su casa y tenía esclavos, por lo menos un esclavo llamado Onésimo. Y este esclavo, como vamos a ver en esta historia, huyó, ¿no? Este esclavo decidió dejar el hogar, decidió huir, decidió dejar de ser esclavo. Y no solamente huyó, sino que sustrajo, robó algunas pertenencias de Filemón. Y de alguna manera que no sabemos, porque no conocemos los detalles de la historia, desde Colosas, ahí en lo que sería Asia Menor, Onésimo llegó hasta Roma, donde estaba Pablo. Pablo escribió esta carta desde la prisión en Roma. Y no sabemos cómo es, pero el tema es que Onésimo llegó hasta donde estaba Pablo. Pablo le predicó el evangelio y Onésimo se convirtió a Cristo. Y Dios hizo una transformación en la vida de Onésimo, como la hizo con estos jóvenes que yo les acabo de mencionar. Y Onésimo dejó de ser un esclavo prófugo y llegó a ser un hijo de Dios, una vida transformada por la gracia de Dios. Pero ahora resulta que Pablo escribe esta carta, ¿para qué? Para que Filemón perdone a Onésimo, porque Onésimo se había ido, se había fugado, y entonces, pero eso no cambiaba la situación, o sea, Filemón seguía siendo amo de Onésimo. Entonces ahora Onésimo tenía que regresar y tenía que arreglar las cuentas pendientes, tenía que reconciliarse con Filemón. Y saben que esta historia, de alguna manera, es un poquito lo que pasa en nuestra vida. Miren, en la vida todos nosotros ofendemos, agraviamos a otros, hacemos cosas que lastiman a otros
Y muchas veces también otros nos agravian. En este caso, Onésimo fue el ofensor. Onésimo fue aquel que defraudó a Filemón y huyó. Y Filemón fue la persona agredida, fue la persona que recibió la ofensa. Entonces, todos ofendemos, ¿no es cierto? A ver, ¿hay alguno aquí que nunca... ¿Cuántos alguna vez habrán ofendido a alguien? A ver, yo creo que todos, ¿no? Bueno, ahí, todos nos tenemos que anotar porque todos decimos cosas que no tendríamos que haber dicho, todos ofendemos a veces sin querer, todos hacemos cosas que lastiman a los demás. Bueno, todos jugamos el papel de Onésimo muchas veces. Y también recibimos ofensas. ¿Cuántos alguna vez han recibido alguna ofensa? Ahí sí, todos levantamos, ¿no? Ahí todos levantamos la mano. Claro, porque todos de alguna manera también somos lastimados, las personas nos defraudan. Entonces, mira, aquí tenemos de alguna manera la vida misma, ¿no es cierto? Esto es como una carta que proyecta lo que nosotros vivimos a diario. Tenemos Onésimo, el ofensor. Tenemos a Filemón, el ofendido. Y después tenemos a Pablo, el reconciliador. Y ese es el punto. Pablo juega un papel impresionante en esta carta. Porque Pablo es el elemento, es el factor que Dios usa para reconciliar a Onésimo con Filemón. Primero, Pablo fue usado por Dios para reconciliar a Onésimo con Dios. Y después Dios lo usó para reconciliarlo con Filemón. Y aquí hay un texto que lo vamos a usar como punto de partida. Vamos a guardar nuestro lugar en Filemón, porque volvemos a Filemón. Pero leemos acá, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Este es el versículo que vamos a usar como arranque. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto, ¿a qué se refiere todo esto? Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero no solamente nos reconcilió, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que la reconciliación es una obra de Dios en la vida del creyente. Mira, cuando tú recibes a Cristo como Salvador personal, Dios, una de las tantas obras que Dios hace en la vida del creyente de manera simultánea, porque todas estas ocurren en forma simultánea en el momento de nuestra salvación, una de ellas es nuestra reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Que Dios cambia nuestro estado de enemistad en un estado de armonía y de comunión con Dios. Porque todos hemos nacido siendo enemigos de Dios. Nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. O sea, nacemos dándole la espalda a Dios. Y nacemos haciendo las cosas que ofenden a Dios. Pero en el momento en que nosotros confiamos en Cristo como Salvador personal, Dios hace una obra en nosotros y Él cambia ese estado de enemistad por un estado de comunión y de armonía con Él. O sea que nosotros llegamos a ser reconciliados con Dios, no por mérito propio, no porque nos esforzamos para ser diferentes, sino que es por pura gracia. Dios, en su gracia, nos transforma y cambia ese estado de enemistad en un estado de comunión. Pero es más, no solamente somos reconciliados con Dios en forma vertical, sino que ahora Dios nos llama a vivir una vida de reconciliación con otros. Nosotros debemos procurar la reconciliación con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque hemos ofendido.
porque hemos lastimado, porque hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho, y todos hemos ofendido. Santiago dice que toda persona ofende de palabra, y si alguien no ofendiera de palabra o de hecho sería varón perfecto, y nadie lo es. Todos ofendemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una persona que ofende, aquel que comete un agravio, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué debe hacer esa persona? Aquel que comete el agravio, aquel que ofende debe pedir perdón. Y aquel que recibe el agravio, ¿qué debe hacer? Perdonar. No es muy complicado, parece, pero es difícil practicarlo. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, la carta de la reconciliación. Porque cuando Onésimo recibió a Cristo, como dice 2 de Corintios capítulo 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, sí, es verdad, las cosas viejas pasaron, pero en el pasado han quedado cuentas pendientes que Onésimo debía arreglar. Entonces, Onésimo tenía resuelto su futuro porque ahora él era hijo de Dios. Ahora tenía que resolver su pasado. Tenía que ir donde Filemón y tenía que pedirle perdón para que la reconciliación se pudiese consumar. Entonces, volviendo, vamos a ir a Filemón y vamos a tomar esta carta. Hoy, ¿no es cierto?, ahora unos minutitos en la tarde y la vamos a completar mañana, ¿ya? Así que mañana, si quieres la segunda parte de Filemón, tienes que venir al culto de la mañana, ¿ok? Entonces, hoy tenemos el arranque, pero mañana vamos a cerrar ya con el concepto final. Pero lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a analizar un poquito estos tres personajes. Hoy vamos a enfocarnos en Filemón, vamos a hablar un poquito de Onésimo, y vamos a dejar a Pablo para mañana. Hoy vamos a ver a Filemón, el agresor, Filemón, el agredido, Onésimo, el agresor, y Pablo, el reconciliador. Entonces, arrancamos con Filemón, la persona agraviada. Vamos a empezar, Filemón, versículo 1, un solo capítulo, vamos a ir al versículo 1. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta acá y después vamos a seguir avanzando con algunos versículos más. Vamos a anotar algunas cositas interesantes y vamos a meternos un poco en la vida de Filemón. ¿Cómo era Filemón? ¿Qué características podríamos encontrar en Filemón? Bueno, si tienes ahí para ir anotando algunas cositas, ahí te recomiendo para que lo puedas recordar. Número 1, Filemón, un hombre salvo. Un hombre salvo. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. O sea, lo primero que destaca Pablo en Filemón era su testimonio como creyente, como hijo de Dios. Porque Pablo daba gracias a Dios por la fe de Filemón y por el amor, la fe que él tenía en Cristo Jesús y el amor que él manifestaba hacia todos los santos. ¿Cómo puedo yo ver tu fe? ¿Cómo puedo ver si realmente eres un hijo de Dios? Por medio de la práctica del amor. La fe es como la raíz, ¿no? Tú has colocado tu fe en Cristo Jesús y esa fe se expresa por medio del amor.
cómo te relacionas con otros, cómo expresas tu amor al Señor Jesucristo. La Biblia dice que los 2 mandamientos más grandes en toda la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la fe es la raíz, el amor es el fruto de esa fe. Y Pablo daba testimonio de la vida de Filemón. Mira, esto es parecido a lo que Pablo menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Si puedes acompañarme ahí a ese versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y mira, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y ahí está. Ahí está la manifestación de esa fe. ¿Cómo expresamos nuestra fe? Por medio de nuestro amor. Amor a Dios y amor a mis semejantes. Entonces, ¿qué encontramos aquí en la vida de Filemón? Lo primero que vemos es un creyente a carta cabal, ¿no? Un creyente genuino, un hombre salvo, una persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús. ¿Cómo sé si soy salvo? Bueno, he depositado mi fe en Cristo, he entendido el Evangelio, reconozco lo que Cristo hizo por mí, abrí mi corazón a Cristo, confié en Él como mi Salvador personal, pero ¿hay testimonio de la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Sabes que la salvación no es solamente una experiencia del pasado? Claro, hemos sido salvos de la pena del pecado cuando hemos confiado en Cristo, pero a partir de ahí cada día seguimos siendo salvos, porque el Señor te va salvando de la influencia del pecado, del control de la carne, y cada día Filemón era un hijo de Dios que diariamente estaba siendo transformado por la gracia de Dios. Entonces, número 1, Filemón, un hombre salvo, ¿ya? Número 2, un hombre activo en la obra de Dios. No solamente era salvo, no solamente había confiado en Cristo como Salvador personal, sino que era una persona involucrada en la obra de Dios. No era un espectador, no era una persona pasiva. Él estaba activamente involucrado en la obra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mira, versículo 1, ¿cómo comienza? Ya lo leímos este versículo. Versículo 1 de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Colaborador. ¿Qué significa? Colaborador. Uno que trabaja a la par. Uno que trabaja de igual a igual. No es que Pablo estaba arriba. Filemón no era uno que trabajaba para Pablo. Filemón trabajaba junto con Pablo. Y ahí vemos un colaborador. Vemos una persona que entendía que no solamente se trataba de ser salvo, de haber recibido a Cristo, de haber solucionado la salvación, sino que se trataba también de servir a Dios. Y Filemón servía al Señor, era una persona activa. Y hermano, aquí en la iglesia donde el Señor te ha colocado hay cosas para hacer para Dios. Y Dios nos llama a todos a servirle, no solamente a los que ocupan un lugar de liderazgo en la iglesia, sino que la tarea es de todos. Y Filemón no era el pastor de la iglesia, Filemón era un hermano al que el Señor había bendecido, él había dispuesto su casa para que la iglesia se reuniese allí, pero no solamente eso, se involucraba personalmente en la obra de Dios. No solamente Pablo lo llama colaborador, sino que en el versículo 17, mira, así que si me tienes por compañero, ahí está, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, Filemón era un colaborador y era un compañero nada menos que del apóstol Pablo. O sea, era una persona útil
en la obra de Dios. Y todo creyente en Cristo Jesús debiera ser alguien útil en la obra de Dios. Lo que tienes que hacer es disponer tu corazón para servir a Dios en lo que se necesite hacer. Entonces, Filemón, un hombre salvo, un hombre activo en la obra de Dios. En tercer lugar, un hombre que servía a Dios con toda su familia. Mira, interesante, observa lo que dice versículo 1, ya lo leímos, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Después dice, y a la amada hermana Apia. ¿Quién era la hermana Apia? La hermana Apia no era la esposa del hermano Apio, ¿no? No, probablemente la hermana Apia era la esposa de Filemón, es muy probable. Dice a la amada hermana Apia y Arquipo, probablemente el hijo de ambos. O sea, acá lo que tenemos es una familia que tenía un testimonio precioso de servir juntos al Señor. O sea que Filemón servía al Señor junto con su familia. Y eso es clave. Porque Dios no te llama solamente en forma individual. Dios quiere que primero tengas un ministerio en tu casa, con tu familia. Y Dios quiere hacer una obra en tu familia. Y Dios va obrando, por supuesto. Cada uno tiene que tomar una decisión individualmente. Es una responsabilidad personal. Pero si eres papá, mamá, tienes una influencia para ejercer sobre esa familia y Dios te quiere usar de una manera especial. No solamente servir al Señor a título individual, como familia. Y hay testimonios preciosos de hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Noé, por ejemplo, siempre me gusta tomar el ejemplo de Noé. No vamos a ir al pasaje, pero Hebreos capítulo 11 dice que Noé con temor preparó un arca en que su casa se salvase. Hebreos capítulo 11. Noé, siendo advertido por cosas que aún no habían sucedido, con temor preparó un arca en que su casa se salvase. Noé estuvo predicando del diluvio 120 años. Y cuando llegó el diluvio, aparte de su casa, ¿alguien más se convirtió? No hubo un solo convertido en 120 años. O sea que como evangelista Noé, un 0 a la izquierda, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Llegó el diluvio y ¿quiénes se salvaron? Los miembros de su casa, sus 3 hijos, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. O sea, preparó el arca en que su casa. Imagínate si después de 120 años multitudes hubiesen ingresado al arca y su casa hubiese quedado afuera. Hubiese sido un fracaso peor. O sea, él sabía dónde tenía que poner, dónde tenía que enfocarse. Y hermanos, tu casa, ese es tu lugar de ministerio, tu testimonio, tu vida, tu integridad. Si eres un creyente que honra a Dios en casa, Dios te va a estar utilizando de una manera especial en cualquier otro lugar. Porque en casa no puedes mentir, en casa te conocen. Y no puedes, nosotros aquí podemos fingir, en casa no podemos fingir, porque ya cada uno es como es. Entonces ahí tenemos un lindo testimonio de Filemón. Un hombre salvo, un hombre activo, un hombre que servía a Dios con toda su familia. En cuarto lugar, un hombre que confortaba a otros. Miren, esto me encanta porque dice el versículo 7. Estamos ahí salteando algunos versículos, pero después vamos a leer los demás. Pero el versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, mira lo que le dice Pablo, por ti han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Filemón, eres una bendición. Filemón, Dios te utiliza para confortar
los corazones. Acá la palabra corazón está hablando de las entrañas, de la parte emocional. Pablo era una bendición para las personas. Era una clase de persona que todos querían estar junto con él. Era una persona que animaba, una persona que motivaba. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Que seamos creyentes dispuestos a confortar. Eso no significa que Filemón tuviese una vida sencilla. De hecho, Onésimo lo defraudó, Onésimo se fugó. O sea, Filemón también tuvo que enfrentar situaciones que lo lastimaron, pero eso no hizo que su corazón se cerrase. No, él seguía siendo una persona que confortaba a los demás. A veces cerramos nuestro corazón porque las personas nos defraudan y entonces nos endurecemos, nos encerramos en nosotros mismos, dejamos de ocuparnos de los demás y eso no debería ser así. Porque Filemón no dejó que las circunstancias determinaran cuál debía ser su actitud. Él era una persona dispuesta para ser de bendición a otros. ¿Saben? Esta palabra, confortado, han sido confortados los corazones de los santos, es la misma palabra que aparece en Mateo 11:28, cuando el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La misma palabra, confortar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea que Filemón era una persona que daba descanso, sobrellevaba la carga de los otros, ayudaba a los hermanos, era una bendición para los demás. ¿Tú eres una bendición para los demás? ¿Estás dispuesto a sobrellevar las cargas de otros? Interesarte, acercarte, ayudar a aquel que está pasando por una dificultad. Esa no es tarea del pastor solamente. Eso es una tarea que debemos hacer entre nosotros. Y aquí tenemos el ejemplo de Filemón. Entonces, tenemos el cuadro de un creyente que realmente vivía una vida que honraba a Dios. Era un hombre salvo, había colocado su fe en Cristo, y esa fe se reflejaba por medio de su amor a los demás. Era un hombre activo en la obra de Dios, porque era un colaborador activo en el ministerio del apóstol Pablo, un compañero de milicia. En tercer lugar, servía al Señor con toda su familia. Su hogar estaba abierto para los demás. De hecho, su casa era usada como un lugar de reunión. En cuarto lugar, él confortaba a otros. Era una bendición para los demás creyentes. Y por último, Filemón era un hombre confiable. Miren, hermanos, lo que dice el versículo 21. Vamos a saltearnos varios versículos, pero mira lo que dice el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, ¿qué es lo que inspiró a Pablo a escribir esta carta? Pablo le estaba pidiendo de hecho, al escribir esta carta, Pablo le estaba pidiendo a Filemón que recibiese a Onésimo, que perdonara a Onésimo, que lo aceptara no solo como esclavo, sino como hermano en la fe. Pero Pablo se animó a escribir esta carta porque conocía quién era Filemón. Y él sabía que Filemón era una persona confiable. Dice acá, te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Qué significa ser confiable? Lo que dice acá, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Cómo es una persona confiable? Es una persona que supera las expectativas. Si alguien te pide algo, lo haces con creces. No lo haces a regañadientes. No lo haces de una manera mezquina.
ahí con las justas, cumpliendo con el mínimo esfuerzo. No, una persona confiable da más de lo que se pide. Esa es la clase de creyentes que Dios está buscando. Personas confiables. Si se te pide una responsabilidad, la cumples con excelencia, con esfuerzo para Dios, porque lo haces para el Señor. No importa que los demás fallen. Filemón no se fijaba en lo que hacían los demás creyentes. Filemón era una persona que ponía su enfoque en el Señor. Y entonces aquí vemos el ejemplo de un creyente que honraba a Dios. Mira, de alguna manera esta carta, ¿no? Tal vez la carta más personal que Pablo escribió de todas sus cartas, fue dirigida a un hermano, no un pastor, un hermano común y corriente, tal vez uno de los ancianos de la iglesia o quizás uno de los líderes, pero un hermano como los demás, que dispuso su casa para que la iglesia se reuniese en ella. Y un hermano que era de bendición a otros. Entonces aquí tenemos el cuadro de Filemón, la persona ofendida. ¿Y sabes algo? A pesar de que Filemón tenía todas estas características, honraba a Dios, vivía una vida genuina, íntegra, dedicada al Señor, no estaba exento de pruebas. No estaba exento de pruebas. Porque por lo menos uno, Onésimo, lo defraudó. Y esto probablemente trajo consecuencias y situaciones difíciles que Filemón tuvo que encarar. Entonces, servir al Señor y ser fiel a Dios no significa que no vayas a tener problemas. Porque los problemas van a surgir, porque vivimos en un mundo donde reina el pecado y donde la carne traiciona, pero eso no es motivo para dejar de ser lo que Filemón era. Era un hombre íntegro, consagrado al Señor. Y esto es un modelo para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Entonces aquí tenemos, podríamos decir, el perfil de Filemón, ¿no? La persona ofendida. Ahora vamos a ir al perfil de Onésimo. Y Onésimo es el agresor, Onésimo es el ofensor, Onésimo es aquel que cometió la ofensa, cometió el delito. Y podríamos, si queremos de alguna manera sintetizar un poco el testimonio de Onésimo, lo tendríamos que colocar de tres maneras. Número uno, un esclavo prófugo. O sea, Onésimo nació siendo esclavo. Nació siendo esclavo. Paréntesis, en la sociedad romana, más del 50% de la población estaba conformada por esclavos. O sea, hoy día en nuestra sociedad, eso gracias a Dios no existe, pero en aquel entonces la esclavitud era una situación cotidiana de la vida. Más del 50% de la población del Imperio Romano estaba constituida por esclavos. Y esto traía como consecuencia fricciones, esto traía resentimiento social, esto traía choques, situaciones como las que estamos viendo aquí en la familia de Filemón. Y sabes que para que un esclavo pudiera obtener su libertad, había tres formas. Número uno, que el amo le concediese la libertad. Muchos amos al morir en su testamento declaraban a su esclavo libre para que no fuese esclavo de otra persona. Había sido su esclavo toda su vida y le concedía la libertad. Otra manera es pagando una fuerte suma de dinero. Muchos esclavos eran profesionales. No es que habían niveles de esclavos y algunos esclavos eran esclavos bien instruidos, eran esclavos que desarrollaban labores en beneficio de sus amos y eso representaban ingresos importantes para ellos. En muchos casos los esclavos pagaban su libertad. Pero había una tercera manera y era la que optó
Onésimo decidió huir. Se cansó de ser esclavo. Ahora, hermano, vamos a decir algo. Tú y yo somos Onésimo. Nacemos siendo esclavos, ¿o no? ¿No somos esclavos del pecado? Nacemos siendo esclavos del pecado. Nacemos siendo enemigos de Dios. Nacemos huyendo de Dios. Así como el ladrón huye del policía, el pecador huye de Dios. ¿Ustedes vieron algún ladrón buscando a un policía? No, ¿no? ¿Te imaginas un ladrón acercándose al policía? ¿Me podría decir dónde queda la iglesia bautista castellana aquí en Toronto? No. O sea, el ladrón huye del policía, el pecador huye de Dios, porque ama el pecado. Entonces nacemos siendo esclavos y no hay suma de dinero que pueda comprar nuestra libertad. Porque esta es una condición moral y espiritual bajo la cual estamos condenados eternamente. Y no solamente nacemos siendo esclavos, sino que somos esclavos prófugos, porque huimos de Dios. Huimos de Dios. Tratamos de hacer nuestra vida, nos empecinamos en nosotros mismos, tratamos de vivir la vida a nuestra manera, entonces nos convertimos en esclavos prófugos. Y no solamente huimos, como Onésimo, robamos a Dios. Le robamos su gloria, le robamos la vida que le pertenece a Dios y la manejamos como nosotros queremos. O sea, tomamos el lugar de Dios y tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, Onésimo, de alguna manera, es una figura de todos nosotros. Todos nosotros nacemos siendo Onésimo. Esclavos prófugos. Una versión como la del hijo pródigo, ¿no? Pero en vez de ser el hijo pródigo, el esclavo pródigo, el esclavo prófugo que huyó de la familia de su amo. Entonces, aquí tenemos esa característica en la vida de Filemón, un esclavo prófugo. Pero en segundo lugar, un pecador arrepentido. Porque mira, va a ser increíble llegar al cielo y escuchar los detalles de esta historia. Porque obviamente aquí tenemos como un resumen, pero hay tantas situaciones que no conocemos. ¿Cómo es que Onésimo llegó hasta donde estaba Pablo? ¿Será que Onésimo ya conocía de Pablo? Porque probablemente Filemón era fruto del ministerio de Pablo en Colosas. Probablemente Onésimo había conocido al apóstol Pablo. No lo sabemos. ¿O será que fue atrapado y fue llevado a la cárcel como esclavo? Desconocemos los detalles. Pero obviamente Onésimo llegó hasta donde estaba Pablo. Y en aquella prisión, mira, Pablo no se podía mover de la prisión, pero Dios traía a las personas a él. Qué interesante, ¿no? Cuando estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios, Dios va a traer las personas que necesitan de Él. Y tú vas a ser un instrumento que Dios va a usar para la vida de esas personas. Y Dios trajo a Onésimo. Y ahí cuando se encontraron en Roma, en aquella cárcel, Pablo le compartió el Evangelio, le guió a Cristo. Por eso Pablo dice, cuando ya apela, mira lo que dice ahí en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, Pablo podría haberle ordenado a Filemón que perdone a Onésimo, pero no lo hizo de esa manera. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Y mira lo que dice, a quien engendré en mis prisiones. Podríamos decir, ¿por qué el Señor hizo que Pablo estuviese prisionero 2 años? El libro de los Hechos termina con Pablo prisionero 2 años. Después seguramente fue puesto en libertad, después volvió a caer como prisionero, finalmente fue ejecutado. Pero Dios sabe lo que hace.
Y Dios trajo a Pablo a aquella prisión y en esa prisión engendró a Onésimo. A veces Dios nos coloca en situaciones que parecen como prisiones, ¿no? Circunstancias difíciles. Pero hermanos, si tú eres fiel a Dios, confías en el Señor, aún en medio de esa situación, Dios te va a usar para engendrar personas, guiar personas a Cristo a través de tu testimonio. Y eso es lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea que Onésimo dejó de ser un esclavo prófugo y se convirtió en un pecador arrepentido, porque escuchó el Evangelio, aceptó a Cristo, reconoció su pecado, puso su fe en Cristo Jesús y el Señor transformó su vida, lo reconcilió consigo mismo. Y evidentemente no solamente Onésimo recibió al Señor, sino que fue instruido por Pablo y recibió enseñanza del apóstol Pablo, porque Pablo invirtió en su vida y llegó a un punto donde Pablo le dijo, Onésimo, llegó el momento para resolver tu pasado. Onésimo no podía seguir sirviendo al Señor y siendo un esclavo prófugo. Tenía que resolver su situación con Filemón. Y es por eso que Pablo escribe esta carta, se la pone en las manos de Onésimo, ve con tu amo Filemón y arregla el problema. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, arreglar los problemas. A veces cuesta arreglar problemas, pero hay que... ¿Recibiste a Cristo? Amén. Pero han quedado cuentas pendientes, personas que hemos ofendido, un testimonio que no era correcto a los ojos de Dios, obviamente porque no conocías a Cristo. Cuando llevamos renacidos ahí al barrio de Cristo, el primer joven, él vendía drogas en un barrio difícil ahí en Lima. Y hemos llevado la obra Renacidos para una Esperanza Viva a la plaza donde él vendía drogas. Invitó a todos sus amigos, a todas las personas que lo conocían. Y ellos daban testimonio de la vida transformada de este joven. Claro, él ahora les quería mostrar que su vida era distinta. Ya no era el mismo que ellos habían conocido. Y esta era una forma de saldar sus deudas, porque él había hecho mucho mal a aquellos jóvenes. Pero ahora él les quería mostrar que Dios tenía un camino diferente. Así que Onésimo, un esclavo prófugo, un pecador arrepentido, y terminamos con esto, un creyente obediente. Un creyente obediente. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le dice que tenía que volver y arreglar sus cuentas pendientes, Onésimo lo hace. Aceptó, sí, Pablo, tienes razón. He confiado en Cristo. Dios ha transformado mi vida. Ahora tengo que volver y solucionar mi pasado. Y así es como Onésimo regresa, llega hasta la casa de Filemón. No sabemos cómo habrá sido el recibimiento. Se imaginan ahí Onésimo tocando la puerta, Filemón abriendo y encontrándolo ahí cara a cara, lo quería matar. Pero Dios empezó a obrar de una manera especial. Y aquí tenemos un joven dispuesto a asumir su responsabilidad y arreglar sus cuentas pendientes. Entonces, esta es una hermosa carta que nos enseña cómo resolver los problemas de la vida. Problemas vamos a tener en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, entre nosotros como creyentes, en el trabajo, con tus vecinos. Problemas siempre vamos a tener, no importa que seas la persona más espiritual sobre la tierra, porque de hecho Filemón era un creyente genuino, íntegro, consagrado a Dios y tuvo que enfrentar dificultades.
Pero Dios usó esto de una manera increíble para mostrarnos que no hay problema que no se pueda resolver si realmente tenemos un corazón sumiso a Dios y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Vamos a cerrar con un pasaje que está en Mateo capítulo 5. Y con esto concluimos y mañana continuamos con la carta de Pablo a Filemón. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, hablando de la reconciliación. Mateo capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué significa eso? Que tú hiciste algo que lastimó a tu hermano, o sea, tú eres el ofensor, hiciste algo que lastimó a tu hermano y tu hermano tiene algo contra ti, o sea, sintió la agresión, sintió la ofensa, ¿qué es lo que dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar, no te la lleves a tu casa, déjela ahí, ¿ya? Deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Hermanos, ¿qué me enseña este pasaje? ¿Qué es más importante para Dios? ¿La adoración o la reconciliación? Lo que está diciendo acá, en primer lugar, es la reconciliación. Porque acá lo que me está diciendo es, si traes tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta que hiciste algo que no deberías haber hecho, porque el Espíritu Santo siempre trae a la luz pecados no confesados. ¿Sabes que cuando hay un pecado sin confesar, quién es el que lo trae a la luz? El Espíritu Santo. Cuando hay un pecado confesado, ¿quién es el que lo trae a la luz? El diablo. Porque ya lo confesaste, ya pediste perdón, ya no sigas torturándote con lo que hiciste si es que realmente lo confesaste a Dios e hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero si es algo que todavía está pendiente, ofendiste, no confesaste, no restituiste el daño o no pediste perdón a la persona agraviada, el Espíritu Santo no nos deja tranquilos hasta que no solucionemos el problema. Y no podemos venir a la iglesia y hacer como que nada pasó. Y eso es lo que está diciendo acá. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que hiciste algo que no deberías haber hecho, deja tu ofrenda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después ven y ofrécela. ¿Sabes lo que me está diciendo acá el Señor? No vivas como si nada hubiera pasado. No hagas de cuenta. A veces decimos, bueno, ya el tiempo lo va a solucionar. No fue para tanto. Nadie es perfecto. Somos profesionales, ¿no? En justificar, en argumentar para no hacer lo que tenemos que hacer. Ve y soluciónalo. Pide perdón. No, pero él también me hizo algo anteriormente. No importa lo que él haya hecho. Eso es un problema de él. Y él tendrá que pedir cuentas a Dios. Pero ve tú y reconcíliate con tu hermano. Si él no te quiere perdonar, es otra historia. Ya, él sabrá lo que hace, pero tú hiciste lo que tendrías que hacer. Y no solamente de palabra, gestos, actitudes. Hacer algo como para mostrar que tu arrepentimiento es genuino, cambiar. Es importante cambiar. Yo creo que Onésimo cuando regresó diferente. No era el mismo Onésimo resentido, amargado, que ejercía la esclavitud porque no le quedaba otro remedio.
Era una persona llena de gracia, porque Dios había hecho una obra en su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quizás en esta tarde tendríamos que dejar la ofrenda en el altar y tendríamos que pensar en aquellos que tal vez hemos lastimado. Recuerdo el testimonio de un hermano que tenía dificultades para crecer en su vida cristiana, luchaba, no avanzaba en su fe. Y conversando con el pastor le hizo ver, hermano, hay cosas en el pasado que no has solucionado. Y este hermano empezó a hacer una lista, y era una lista larga de personas a las que él había lastimado mucho. Y una por una fue a pedirle perdón. Y no solamente eso, empezó a hacer algo para restituir, quizás algo simbólico, pero algo para restituir el agravio. Hay agravios que tal vez no se pueden restituir nunca, pero hay cosas que podemos hacer para mostrar que nuestro arrepentimiento no es de palabra, sino también es genuino de corazón. Y Dios empezó a obrar en este hermano de una manera increíble. Muchas de esas personas en la lista vinieron a Cristo. Y su vida empezó a crecer y a fortalecerse en su fe. Ese es el principio de la reconciliación. Una reconciliación vertical en el momento de nuestra salvación, pero una reconciliación cotidiana que tenemos que procurar cada día en nuestra vida, perdonando y también pidiendo perdón. ¿Para qué? Para que la obra de Dios avance. Y de esa manera podemos seguir madurando en nuestra fe como Filemón y como Onésimo. Filemón es la persona agraviada, Onésimo el agresor. Mañana vamos a ver al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el reconciliador. Por eso leímos, ¿no? El ministerio de la reconciliación. Pablo no usó el problema para sacar ventaja. No dijo, sí, Filemón, ¿cómo puede ser que Onésimo? Y a veces nosotros aprovechamos los problemas de otros para echarle más leña al fuego, en vez de ayudar a que los problemas se resuelvan. Y aquí Pablo nos va a mostrar cómo ser verdaderos reconciliadores. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios y su dirección. Y mientras estamos orando, hermanos, simplemente ahí en tu corazón, ya estamos cerrando. Quizás, no sé, tal vez te sientas identificado con Filemón, tal vez te sientas identificado con Onésimo, también tal vez es algo de ambos, todos de alguna manera u otra tenemos un poco de ambos en nuestra vida. Ofendemos, somos ofendidos. Y esto va a ser siempre, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, siempre, porque vivimos en un mundo donde hay pecado. Pero por eso tenemos esta carta como una hoja de ruta, como un manual sencillo que Dios pone en nuestras manos para resolver los problemas, para buscar al Señor, para cambiar lo que tengamos que cambiar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el testimonio de Pablo, su compasión, su amor, aún él en la cárcel, con todo lo que eso significaba, con el peso, la carga de estar en ese lugar injustamente, aún así se ocupaba de los problemas de los demás. Y aún buscaba, Señor, cómo ser de ayuda a otros. Gracias por esta historia y, Señor, obra en nosotros para que cada día podamos seguir creciendo en nuestra fe y caminando conforme a tu perfecta voluntad. Esto te lo pedimos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.